Y bueno, ya estamos grabando, pues bienvenida Yemi, muchas gracias por venir. No, gracias a ti, un placer para mí, de verdad que es un honor para mí compartir con ustedes esta información y espero que les sea de su agrado y de su ayuda. ¿Están de acuerdo si ya empezamos o esperamos 5 minutos más? No sé cómo ustedes me No, digan. ya podemos empezar, ¿eh? Ah, Ya podemos ok, empezar. perfecto. Adelante. Ok. Bueno, ahí está. Ok, bueno, en realidad sabemos que la etapa de iniciar con la alimentación complementaria es una etapa muy importante y en la que las mamás tienen como mucha expectativa. Entonces es de suma importancia como conocer todos los factores y todo lo que nos puede ayudar o retrasar. Debemos empezar sabiendo que empezar con la alimentación complementaria nos va a ayudar en muchas factores. Primero, porque estamos enseñando al bebé a alimentarse y alimentarse es un proceso, es una actividad que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas 3 o 4 veces al día. Entonces, las mamás tenemos esta expectativa de que cuando empecemos con los alimentos sólidos, los bebés van a iniciar comiendo súper bien y van a terminar lo que comen y no, muchas veces no sucede así. Entonces, es un proceso que va desde el nacimiento y es como si queremos enseñarles a correr. Va desde que puedan detener la cabeza, girarse, sentarse y lo mismo sucede con la alimentación. Queremos empezar enseñando lo que es que tengan una posición correcta, demostrarles el color, el sabor, la textura, lo que van a comer. Los bebés aprenden por imitación porque nos van a ver y van a introducirse en las costumbres familiares y a comer con nosotros. Y no solo queremos que coman sano, sino queremos enseñarles a disfrutar de la comida y a que tengan una relación positiva con los alimentos. Que esto es algo que posteriormente empezamos a ver como cierto tipo de problemas, porque desde un principio empezamos con reglas rígidas o obligando o queriendo como que coman lo que nosotros queremos. Entonces, entender que es un proceso y que estamos buscando todos esos objetivos. Aparte de enseñarles a aprender a alimentarse, claro que es una parte súper importante de su desarrollo y a partir de los 6 meses las necesidades nutricionales cambian. Entonces ya la leche materna o la leche de fórmula no son suficientes y debemos de dar prioridad a alimentos altos en hierro, zinc, grasa, vitamina D, vitamina C, calcio, proteína, vitamina B y colina. Y por eso les voy a explicar cómo me gusta hacer la introducción de alimentos para cubrir todos estos requerimientos. Ahora, debemos de explicar a las mamás que en un principio los bebés no van a comer realmente y que cuando iniciamos con la alimentación complementaria y hasta el año, la principal fuente de alimentación sigue siendo la leche, ya sea leche materna o de fórmula. Y va a ser mucho más nutritivo en un principio importante que tomen suficiente leche y que no va a ser más nutritivo si es que comió o no una cucharada de chayote, porque muchas veces se quedan con esta percepción de no está comiendo, pero si vemos lo que aporta una cucharada de a lo mejor una verdura a una cucharada de leche materna o de fórmula, entonces ahí podemos como dejar tranquilas a las mamás de, aunque no estén comiendo sólidos en forma, están todavía recibiendo nutrición que nos va a ayudar en todo su desarrollo y en sus requerimientos. A ver, un segundito, voy a acomodar. Ok. La edad ideal para comenzar con la alimentación complementaria, la OMS y la Academia Americana de Pediatría marcan que se debe iniciar alrededor de los 6 meses, o sea, lactancia materna exclusiva por 6 meses y luego empezar con la alimentación complementaria. En realidad no hay una recomendación estricta para iniciar la alimentación complementaria en bebés con fórmula, porque la fórmula la consideran como un alimento complementario. Entonces, no tenemos como una recomendación para iniciar alimentos sólidos con fórmula porque la tenemos para lactancia materna exclusiva. Sabemos que a partir de los 4 meses la función renal y gastrointestinal están suficientemente maduros para iniciar con alimentación complementaria y lo que sí nos estipulan es que debemos de tener como un periodo que va desde no debemos de comenzar la alimentación complementaria antes de las 17 semanas, pero tampoco después de las 26.
antes de las 17 semanas. Es importante no hacerlo porque el estómago y el intestino no están completamente desarrollados. Tenemos un gran riesgo de presentar alergia por la permeabilidad intestinal. Sus riñones todavía no están maduros y existe un mayor riesgo de presentar sobrepeso y obesidad, y además porque interfiere con el éxito de la lactancia materna si iniciamos antes de las 17 semanas. Y esperarnos o empezar después de las 26 semanas no, tampoco es una buena sugerencia porque existe el riesgo que los bebés rechacen los alimentos sólidos en un futuro, que les cueste mucho más trabajo la masticación, y eso nos va a retrasar las capacidades orales de masticación, habla y articulación. Pierden este interés que ya venían teniendo por los alimentos y puede verse afectado también el crecimiento por falta de energía o nutrimentos. Sabemos que a partir de los 9 meses los bebés ya son capaces de alimentarse en una comida familiar, tomar de un vasito con las 2 manos y aumentar la consistencia de los alimentos. Ahora quiero hablar de un tema que causa mucha controversia, el tema de alimentos alergénicos. Los principales alimentos alergénicos: leche de vaca, huevo, cacahuate, pescados y mariscos, frutos o nueces, soya y trigo. En los últimos años se ha visto un incremento de las alergias alimentarias, y en especial en los países desarrollados. En los 90 la estrategia para prevenir las alergias era retrasar el retraso de los alimentos alergénicos hasta pasado el año, e incluso se restringía en madres embarazadas y en mujeres lactando. Entonces, por eso es que tenemos mayor cantidad de niños con alergias. ¿Okay? Hoy en día sabemos que existe un mayor riesgo de alergia si se inicia la alimentación complementaria antes de los 3 o 4 años. En realidad no hay evidencia que al retrasar la introducción de alimentos alergénicos pasados los 4 meses se reduciría el riesgo de alergia. Y la OMS y la Academia Americana de Pediatría y la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica reportan que no hay razón para retrasar la introducción de alimentos sólidos pasados los 6 meses con la idea de prevenir alergias, aunque sean niños con alto riesgo de presentar alergia. Y sabemos que la lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses de vida y al momento de iniciar la alimentación complementaria, está asociada con un menor riesgo de alergia alimentaria. ¿Okay? ¿De dónde viene esta información? Se realizó el estudio LEAP, Learning Early About Peanut Allergy, que se hizo en el Reino Unido, y aquí lo que intentaron fue evaluar el efecto de la exposición temprana al cacahuate antes del año de vida en los niños con alto riesgo de presentar alergia, y se dieron cuenta que había un menor número de casos con alergia si se introducía temprano el cacahuate en su alimentación. Este estudio surge, y esto viene un poco de consulta, de las consultas que me han dicho, porque en Israel existe una menor prevalencia, porque tienen una exposición temprana al cacahuate. Allá lo que hacen es que de sus primeros alimentos con los que empiezan con la alimentación complementaria son estos como chetos de harina de cacahuate que se deshacen en la boca, y los ofrecen desde que son chiquititos, empezando la alimentación, desde los 4 o los 6 meses. Se llaman Bamba, no sé si uno de ustedes les han como dicho esta información. Entonces se dieron cuenta que había una menor prevalencia en Israel y quisieron hacer el comparativo con niños judíos en el Reino Unido, y se dieron cuenta que allá era 10 veces mayor la prevalencia porque seguían ofreciendo el cacahuate hasta después del año de vida. Entonces, se concluyó que la recomendación es introducir de manera temprana el cacahuate en la dieta entre los 4 y los 11 meses de forma segura. Obviamente nunca podemos recomendar introducir una nuez entera, pero sí lo podemos hacer en algún aderezo, en alguna crema de cacahuate o la harina de cacahuate, podría funcionar. Y en bebés con alto riesgo de presentar alergias, se sugiere que desde los 4 meses se podría, en un espacio controlado, tomar una pequeña cantidad de crema de cacahuate del tamaño de un arroz e ir haciendo como pequeñas pruebas e introducciones, poniendo la crema de cacahuate en los labios. ¿Okay? Y ahí vamos a ir subiendo la cantidad. Gracias a este estudio, varias organizaciones han hecho declaraciones importantes como las Sociedades Internacionales de Pediatría, Alergia y Dermatología, que recomiendan la introducción temprana de los alimentos alergénicos, incluso en niños con alto riesgo, para prevenir
la alergia alimentaria. ¿Okay? En cuanto al huevo, la evidencia epidemiológica sugiere que mientras más tarde se hace la introducción de huevo, hay mayor riesgo de alergia. El estudio de cohorte Health Notes dice que la introducción tardía del huevo entre los 10 o los 12 meses de edad o hasta después del año está asociada con un mayor riesgo de alergia en lugar de su introducción temprana, entre los 4 y los 6 meses. Entonces se estipula que la recomendación para introducir el huevo cocido siempre es entre los 6 y los 8 meses. Yo aquí lo que recomiendo es que cuando empecemos la introducción del huevo, ofrecer primero la yema, que es la parte que tiene más nutrición, más colinas, más grasa, el primer día, y ya para el segundo y el tercer día ya podemos ofrecer completo, obviamente siempre bien cocido. En cuanto a la leche, no se recomienda el consumo de leche como reemplazo o sustituto de leche materna o fórmula infantil hasta pasado el año. Esto debido a la carga renal, al bajo contenido de hierro, pero lo que sí debemos hacer y es recomendable es ofrecer pequeñas cantidades de leche en preparaciones, siempre ultra pasteurizado, y esto con la idea de que los niños vayan reconociendo el sabor y tolerando la leche de vaca. Y me gusta recomendar que ofrezcan una oncita de leche un par de meses antes, entre los 11 y los 12, una vez que queramos hacer esta transición de quitar leche materna o leche de fórmula, porque son alimentos a los que los niños tienen mucho apego. Y me llegan muchas mamás al consultorio como queriendo quitar la leche de vaca o la fórmula de un día para otro, pero a los niños esto les cuesta muchísimo trabajo porque tenemos un alimento con mucho apego y quieren introducir un alimento nuevo, que es la leche de vaca, y que la toleren y la acepten y les gusten. Entonces, si nosotros desde antes empezamos con los niños a enseñarles este alimento, que empiecen como a gustar, a reconocer el olor, el sabor, la textura, va a ser mucho más sencillo que cuando llegue el momento de hacer esta transición, sea mucho más sencillo para la mamá y para el bebé hacer el cambio. ¿Okay? Y el gluten se puede introducir en la dieta a partir de los 4 meses hasta los 12 meses de edad. En realidad no hay una cantidad estipulada para dar una recomendación. Lo que sí se recomienda es no ofrecer grandes cantidades del gluten ni al inicio de la alimentación complementaria ni durante la infancia. Entonces, con el gluten, mi recomendación es ofrecer gran variedad de alimentos. Terminamos comiendo mucho gluten porque la mayoría de nuestros alimentos son hechos a base de trigo, pero si nos basamos en una dieta que tenga bastantes alimentos y diversidad, entonces podemos ofrecer avena, arroz, quinoa y maíz, productos de maíz, tubérculos, papa, camote, y podemos ofrecer más variedad y no quedarnos únicamente con trigo y galletas o pan o pasta. ¿Cómo introducir los alimentos alergénicos? Se hace de manera gradual y se va subiendo poco a poco y obviamente de forma individual. Se introduce un alimento nuevo cada 3 o 5 días y si no existe ninguna reacción aparente, podemos continuar ofreciendo nuevos alimentos. Siempre es importante ofrecer el alimento alergénico por primera vez al inicio de la comida porque queremos ver la reacción y que no haya combinación con otros alimentos. Ofrecerlo en casa, que no sea en un restaurante o que no sea en la guardería o que no sea en otro lugar, sino queremos un ambiente controlado. Si son niños que tienen alto riesgo, debería de hacerse aún más, no solamente en casa, sino con supervisión de algún médico. Y algo importante es cuando estamos introduciendo alimentos nuevos, que no ofrezcan estos alimentos en la noche, porque si viene algún problema, alguna reacción en la noche, muchas veces las mamás no van a estar al cuidado o podemos necesitar ayuda, y si es un, cólico o alguna reacción de contacto, pues tampoco queremos que estén hablándoles a ustedes en la madrugada para consultar. Entonces es muy fácil que lo hagan a lo largo del día mientras podemos estar con los bebés y ir viendo si existe alguna reacción. Vamos a ir como a la parte de tipo alimento y consistencia. Me gusta dar esta tablita, que es una manera como muy visual de ver cómo vamos a ir haciendo la introducción de alimentos y su preparación y su consistencia.
Empezamos del nacimiento a los 4 meses, 6 meses con leche materna o fórmula, y a partir de los 6 meses vamos a ir haciendo el primer mes ciclos de introducción de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ofrecer una fruta o una verdura durante 3 días la misma. Luego vamos a ofrecer una proteína, dando prioridad a alimentos de origen animal por su alto contenido de hierro, súper importante. Y luego granos o cereales. Entonces, la idea son 3 días de una fruta o verdura, 3 días de una verdura, 3 días de una proteína y 3 días de algún grano o cereal. La idea de hacer estos ciclos es que en un periodo corto de tiempo tengamos ya como una variedad de alimentos importante y que podamos hacer ciertas combinaciones y que yo no tenga deficiencias de algún grupo de alimentos porque nos tardamos. Si nosotros empezamos con frutas o verduras, estamos perdiendo ese primer mes de ofrecer alimentos ricos en hierro, con DHA, con zinc, colina. Entonces, me gusta hacerlo así para que vayamos teniendo más variedad en la dieta. ¿Okay? Luego, bueno, leguminosas, y a partir de los 7 meses ya hago la introducción de lácteos, huevo y pescado, dando prioridad a alimentos con omegas. Y a partir de los 10 meses ya podemos tener una dieta más balanceada, una dieta dentro de la comida familiar y en su textura también, en consistencia normal, real. En cuanto a preparación, vamos subiendo rápidamente de textura. Voy a hablar más adelante de la consistencia. Esta tablita me gusta siempre dársela a las mamás en mis asesorías porque es una manera muy visual de tener una guía y un plan. Uso la primer columna que va desde los 6 a los 7 meses, con lo que quiero que sean nuestros primeros alimentos porque son más fáciles de digerir y voy a ir viendo tolerancia en el bebé. Todos los alimentos en negritas son los alimentos alergénicos que sí los podríamos ofrecer desde los 6 meses en realidad, pero yo prefiero esperarme ese mes para ir viendo cómo vamos y ya luego vamos introduciendo como de lo más fácil de digerir a lo más difícil. ¿Okay? Me gusta empezar con aguacate. Es un alimento muy suave, muy sutil, que se puede encontrar muy fácil en México. La textura es ideal, no hay que preparar. Entonces, y es muy fácil si van a casa de algún familiar o a algún restaurante y no saben qué darle al bebé, pedir una orden de aguacate, ya sabemos que lo comen. Y seguimos con verdura que puede estar preparada al vapor, sería la mejor manera. Y también podría ser cocción en agua, hervirlo, pero se pierden vitaminas. Podríamos utilizar esa agua o caldo de hueso, que también puede ser una muy buena opción que tiene muchos beneficios. Me gusta recomendar en las verduras que agreguen un poquito de aceite de oliva o en sus comidas aguacate. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a asimilar nutrimentos, nos va a ayudar a que se asimilen las vitaminas liposolubles, nos va a aportar mayor saciedad, mayor nutrición, y en esta etapa muchos bebés se llegan a estreñir. Entonces, si nosotros ofrecemos desde el principio de manera preventiva un poquito de grasita en el aceite, me va a ayudar como a esta parte y evitar este problema. Frutas, empezamos con esas frutas, y las proteínas, como ya lo mencioné, dando prioridad a alimentos altos en hierro. Pomos, pollo, pavo, hígado, esto sí los recomiendo orgánico, ternera, carne de res, puerco o cordero, puede ser cualquiera de estas, 3 días y nos seguimos. Y cereales, empezamos con cereales naturales, puede ser lo que compran en casa, avena, arroz, papa, camote, cebada, trigo, y cereales fortificados, comerciales. Entonces, en primera instancia, la primera columna, y ya para el segundo mes, si ya es que acabamos con esa columna, si no, ya podemos iniciar como con la segunda parte. En este momento hacemos la introducción del resto de las verduras, que podrían ser verduras de temporada o lo que se compre y se acostumbre en casa. Es muy importante decir a nuestros pacientes, a las mamás, de ofrecer cebolla, ajo, col, cilantro, perejil, laurel, hierbas de olor. De esta manera sí podemos darle como este sabor a las papillas, a los alimentos, sin estar agregando sal
o azúcar, y es importante porque tienen muchas propiedades y son alimentos que generalmente se olvidan. Me llegan muchos bebés, niños al consultorio que no comen ajo, no comen cebolla, no comen cilantro, le quitan lo verde, y esto es porque desde chiquititos las mamás no los acostumbramos a estos sabores o a reconocer estos alimentos. Siempre es como quita la cebolla, quita el cilantro, no sin perejil, y al revés. Lo que queremos es que puedan comer de todo tipo de alimentos. Y en este momento podemos agregar a las verduras mantequilla, ghee o grasa animal para cocinar. Seguimos con todas las frutas. Los cítricos me gusta recomendarlos ya como más hacia el final de la introducción de las verduras, de las frutas. Y bueno, las berries, también fresas, frambuesas, mora azul, las lo podemos hacer antes. ¿Okay? Y dentro de las proteínas, lácteos, podemos empezar a partir de los 7 meses, 8 meses con lácteos, obviamente pasteurizados, queso panela, manchego de cabra, jocoque, yogur, kefir, cottage, toda la variedad de lácteos que tenemos. La leche de vaca, que ya lo platiqué, no sustituye en preparaciones, pero sí queremos introducirla desde antes para lograr la aceptación. Con el huevo, empezamos con la yema de huevo cocida y los días posteriores podemos ya ofrecer el huevo completo. Y pescado, damos prioridad a los pescados que tienen mayor contenido de omegas, atún, salmón, sardinas, anchoas. Y seguimos con cereales, granos como granos de elote, quinoa, amaranto, tortilla, pan, alguna galleta casera, centeno. Y en cuanto a las nueces o los cacahuates, frutos secos, como ya lo mencioné, los podemos ofrecer desde antes, pero de manera segura, nunca enteros, sino como cremas o mantequillas o harina. Y lo que sí soy muy estricta y debemos de evitar desde los 12 o seguir evitando, evitar chile, obviamente alimentos crudos, pescados, carnes crudas, y evitamos, no recomendamos harinas blancas, jugos, refrescos, alimentos de panadería, chocolate, café, té, prohibidísima la miel de abeja y evitar sal, azúcar o consomés. Entonces, esta tabla es una buena guía de inicio que nos puede dar como muy bien qué hacer y vamos viendo qué nos falta para dar mayor variedad a la alimentación. En cuanto a consistencia, la consistencia es muy importante porque nos va a proporcionar la textura, nos da la textura que nos va a dar la fuerza en labios, lengua, boca, mandíbulas para hacer un correcto desarrollo del lenguaje, articulación de palabras, y va desde succión, la masticación, la mordida, la deglución, y no nos podemos quedar mucho tiempo en papillas. Me han llegado varios niños al consultorio de 3, 4 años que siguen con papillas y aquí ya tenemos como un retraso importante y esto más que nada es porque a las mamás les da miedo hacer esta transición. Ahora, la evidencia sugiere que debemos de ofrecer alimentos sólidos, más grumosos, con más textura a partir de los 9, 10 meses, porque en este momento el bebé ya es capaz de masticar y de hacerlo, y si no lo hacemos, pueden llegar a presentar dificultades con la alimentación, con la masticación, y son niños que posteriormente van a tener problemas para masticar, empiezan a reducir sus opciones, a reducir la cantidad de frutas y verduras que comen, y son niños que les cuesta trabajo mucho consumir proteínas porque no las pueden masticar. Entonces, la idea es ir subiendo muy rápido. Alimentos líquidos, ya sabemos que toman leche materna o de fórmula, entonces ya podemos empezar con una textura, como les decía, del tipo del aguacate, de rascado o procesado, o un arroz o una avena, que tienen una consistencia en papilla, pero más sólida, y luego el más triturado, arenoso o rallar, picado fino, y luego en trocitos largos y suaves. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar con una comida sólida al día. Como ya les mencioné, prefiero empezar con una al día y que no sea en la noche. Recomiendo que sea en algún momento donde mamá y bebé estén dispuestos, estén de buen humor, estén tranquilos, tengan tiempo para hacerlo. Y lo principal es seguir el ritmo y la guía del bebé. Él es el que nos va a ir dando las pautas. Hay bebés que desde un principio comen muy bien. Introducir 3 comidas desde un principio no tienen mayor problema, pero a mí me ha tocado que la gran mayoría sienten que los tienen sentados todo el día y no pueden acostumbrarse tan fácilmente a como hacer este orden de tomas de leche y la comida 3 veces al día,
Entonces los veo yo muy abrumados. Me gusta por eso empezar con una comida al día, vemos cómo va, empieza a comer, un par de días después hacemos 2 comidas y a lo mejor para la segunda, tercera semana ya podemos hacer 3 comidas al día. Pero aquí es como ir siguiendo un poco qué nos está pidiendo mamá y bebé. No introducimos alimentos nuevos al mismo tiempo y repetimos el mismo alimento 3 a 5 días por el tema de alergia, pero también queremos esta parte muy importante de aceptación y gusto. Cuando nosotros ofrecemos un alimento nuevo, muy probablemente el bebé lo escupa y no lo quiera comer. La idea es que poco a poco el gusto se va desarrollando y esto también lo hemos visto con niños más grandes. Debemos de ofrecer un alimento 10 o 15 veces antes de que el niño piense siquiera en probar el alimento. Entonces va toda esta parte desde lo huelo, lo toco, me chupo los dedos, lo exploro, lo reconozco para luego poder probarlo, tragarlo, masticarlo y puede ser que ahí no nos guste, pero si nosotros seguimos ofreciendo, el bebé va desarrollando este gusto. Por eso es importante, aunque nos refieran de, es que no le gustó para nada, no quiere decir que no le gustó, quiere decir que a lo mejor no le dimos chance a que le gustara o no le gustó de esa manera, porque los alimentos saben diferentes según los preparemos. A lo mejor la zanahoria cocida no le gustó, pero si yo puedo rallar zanahoria y ofrecerla de otra manera en crudo, entonces podría ser otra manera de ofrecer el mismo alimento sin quedarnos con la idea de que no les gustó. Siempre ofrecemos el alimento nuevo al inicio de la comida, por lo mismo, por el gusto y por alergia, porque queremos, si ya saben que ya comen algún alimento, muy probablemente vayan hacia lo conocido. Entonces queremos que prueben nuevos alimentos, que den chance a probar nuevos alimentos y continuamos con lo que ya conocen. En realidad no debemos preocuparnos por la cantidad que comen, porque esto varía muchísimo. Desde bebés a niños más grandes, el único que nos puede decir la cantidad que necesita es el mismo niño. Y cuando tenemos como estipuladas ciertas cantidades que se tiene que comer porque algún día sí se lo comió, el querer que al día siguiente se acabe el mismo topercito el bebé puede generar muchísimo estrés y tenemos el riesgo de sobrealimentar a los bebés. Entonces la idea es empezar con una cucharada y si el bebé demuestra que quiere más, podemos aumentar la cantidad e ir a libre demanda, pero tampoco esperar que coma esa cantidad cada vez que coma o todos los días, porque esto varía muchísimo. Y bueno, si ya se consumen varios alimentos, es recomendable combinarlos algunos días y luego seguir introduciendo alimentos nuevos. Y también se recomienda comer al mismo tiempo que el bebé porque nos va a ver por imitación y vamos a tener como este contacto y conexión familiar que queremos introducirlos desde temprano a nuestros hábitos y costumbres familiares. Algunos puntos que me gusta mencionar en consulta es siempre guiarnos con el bebé a su tiempo, a sus ritmos y ir siguiendo qué nos va pidiendo. Tener paciencia, en realidad en un principio no van a comer y como les decía, la fórmula o la leche materna va a ser suficiente y al año van a ir cambiando prioridades hasta que lleguemos a tener 2 tomas de leche o máximo 16 onzas al día, pero este proceso lo vamos a ir haciendo durante estos 6 meses. Al momento de iniciar con la alimentación complementaria, siempre hay que tener seguridad, que estén sentadas observando al bebé en su silla, amarrado, que tengamos un horario, que sea un buen momento. No tiene que ser en desayuno o comida, puede ser snack, que muchas veces cuando les decimos esto a las mamás, como que dicen, ah, sí, y funciona. Entonces, que estén descansados, alerta, de buen humor, interesado. Un bebé cansado no va a querer explorar ni comer y los bebés tampoco saben que el alimento ahorita los va a llenar. Entonces, tenemos que encontrar un punto donde estés como satisfecho, con hambre suficiente, pero no completamente lleno. Si son bebés de leche materna, podemos ofrecer leche materna y luego el alimento, pero si son bebés de fórmula, es mejor esperar 30, 40 minutos, ofrecer la fórmula y después los alimentos, porque tan junto tampoco van a querer comer.
Y es una manera muy linda de empezar la alimentación complementaria si nosotros enseñamos lo que están comiendo y vamos platicando. Las mamás no tienen que saber mucho acerca de nutrición. Podríamos mencionar el color, a qué huele, de dónde lo consiguen, cualquier cosa y enseñar lo que están comiendo. Tendemos a venir de una alimentación donde es cuchara y avioncito y a nosotros mismos nos da hasta asco estas papillas que revuelven muchos alimentos que no tienen un olor agradable, un sabor agradable. Entonces, por eso la idea de introducirlos tempranamente a las comidas familiares. Y bueno, cuidar la temperatura de los alimentos. Parece una tontería, por llamarlo así, pero si está un poquito frío lo van a sentir muy, muy frío, o si está un poquito caliente o tibio, se van a quemar porque todavía no están muy sensibles. Entonces tenemos que cuidar como también la temperatura. Y ofrecemos vasito entrenador al inicio de la alimentación complementaria para crear el hábito. Estos son algunos de los vasitos que me gusta ofrecer y recomendar. Empiezo con este tipo de vasito que tiene la boquilla dura porque quiero hacer la diferencia entre el seno materno o la mamila, la botella, y que tengan esta percepción ya de tomar agua natural porque queremos ir creando el hábito, aunque sea de juego, que la vean, que la tengan ahí. Y luego podemos introducir estos de popote que tienen esta pesita, que lo mismo nos va a ayudar a que vayan tomando como si fuera en un vaso. El utilizar el popote o este vaso requieren diferentes tipos de músculos en la boca y diferentes técnicas que nos va a ayudar también a la masticación, a la succión, al habla, a la articulación. Entonces es importante que los bebés tengan esta variedad. Desde ahí viene. El popote lo podemos hacer como juego, no tiene que ser a la hora de la comida, puede ser en algún otro momento, jugar a que están tomando para que hagan este movimiento de succión. Y este vasito requiere cierta fuerza en el labio superior y en la encía para que salga el líquido. La idea es enseñarles con todos estos tipos de vasos para a partir del año que queremos quitar el biberón, que empiecen a tomar ya de un vasito apto como lo que tomaríamos nosotros. Siempre agua natural, nunca acompañamos de jugos o refrescos. Ok, voy a empezar a tocar el tema de métodos de alimentación. La realidad es que no existe un método ideal para alimentar a los bebés. Creo que tenemos que considerar cada bebé, cada familia en particular, cada personalidad de mamá para hacer una recomendación y ver qué buscan y qué esperan. Hay poca información científica para hacer conclusiones definitivas de cuál es mejor, si uno u otro método. Y bueno, entonces dependiendo de cada familia. La alimentación tradicional con cuchara es la forma tradicional en la que estamos acostumbrados a alimentar a los bebés con puré o papillas. En esta técnica los bebés aprenden a tragar y luego a masticar. Existe un gran riesgo de sobrealimentar porque tenemos una cantidad estipulada y muchas veces muy estresante para mamá porque queremos que coman lo mismo que comió ayer o lo mismo que desayunó y es poco realista porque no pueden comer siempre lo mismo, incluso no lo hacemos nosotros. Existe un mayor consumo de cereales enriquecidos con micronutrientes, lo que disminuye el riesgo de déficits nutricionales. Y es el mejor método para los niños con necesidades especiales, prematuros, retrasos en la maduración, patologías, bajo peso, bajo talla. Este método está indicado en esos casos. Y aunque se utilice este método, debemos de saber que tenemos que progresar a alimentos sólidos y con más consistencia en picados finos y en trozos, a más tardar a los 9-10 meses, por la razón que ya les explicaba. Baby-led weaning, que estas son nuevas técnicas que han causado como se han puesto mucho de moda en los últimos años y más en redes sociales y tenemos como las mamás una expectativa de lo que es y muchas veces no están bien informadas porque tienen la duda pero no lo hacen de manera correcta. Baby-led weaning o BLW es una técnica que es la alimentación guiada o autorregulada por el bebé. Estrictamente se debe de hacer a partir de los 6 meses y es un método de autoalimentación en lugar de alimentación con cuchara.
En este método se sienta el bebé y se le presenta una gran variedad como de alimentos en la mesa. No hay ninguna indicación de esperar 3 días o de alimento nuevo. Se presentan en palitos. No hay una indicación de qué alimentos recomendar, si uno u otro. El bebé va a tomar el alimento así y lo va a mordisquear, y el bebé también elige la cantidad. Este método tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Las voy a ir hablando. Dentro de sus ventajas es que sí fomentamos una relación positiva con los alimentos. Son niños que tienen una alimentación más saludable y más variada, porque muchas familias utilizan este momento para mejorar sus hábitos o probar nuevos alimentos. Está relacionada con una mayor duración de la lactancia materna. Obviamente hay menor riesgo de obesidad porque los bebés se autorregulan y entonces no hay una sobrealimentación. Conocen desde más pequeñitos y se quedan con sus señales de hambre y saciedad más intactas. Hay mayor desarrollo de las capacidades motoras y finas porque tienen la coordinación ojo-mano-boca, practican la pinza de manera segura. Estamos fomentando el desarrollo del habla y del lenguaje. Son bebés que aprenden a masticar, lo cual es súper ventajoso y que tiene una protección de cierta manera contra riesgo de asfixia. Y se inicia a los 6 meses como recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque no se puede iniciar antes. Entonces, a los 6 meses estamos iniciando la alimentación complementaria. Existe menos estrés y mayor satisfacción durante las comidas y se puede introducir al bebé a la comida familiar mucho más pronto. Dentro de sus desventajas es el riesgo de atragantamiento, aumento de peso, se cree que no aumentan igual de peso, deficiencias nutricionales, no es apto para todos los bebés, hay que ver el desarrollo, que tengan cumplidos los 6 meses, que no haya ningún problema en el bebé, que pueda sentarse erguido, como hay varias pautas a seguir para hacerlo de manera segura. Y no se bueno, en todas las situaciones, tiene mucho que ver con personalidad de los padres, cuidadores, la situación, no podemos hacerlo en todos lados, en un restaurante, en una visita, es un método muy sucio, entonces tiene sus consideraciones. ¿Ok? Bliss es un método que surgió en cuanto a los como carencias que tenía el BLW, Baby Led Introduction to Solid, se creó unos años después, ofreciendo cierta información a los padres de familia para que puedan alimentar a su bebé, pero aconsejando alimentos energéticos con hierro que cubran sus requerimientos y cuidando el riesgo de asfixia, sino que se da una pequeña plática de los alimentos peligrosos para que no tuviéramos este problema y contrarrestar algunos de los inconvenientes. Son muchas las cuestiones y todavía hacen falta varios estudios bien diseñados para recomendar uno u otro método. Voy a ir con las desventajas y más adelante les voy a explicar cómo es que me gusta hacerlo y cómo he visto mejores resultados. Primero, los atragantamientos, que claro que es un tema y es el tema que más nos preocupa como profesionales de salud. Algunos estudios parecen no haber diferencias significativas en cuanto a los episodios de asfixia. Entre los bebés que siguen una alimentación tradicional con cuchara o los que practican BLW o Bliss, no hay una diferencia en cuanto a los episodios de asfixia. Tampoco se encontraron diferencias estadísticas en el grupo de BLW o Bliss, aunque sí vimos que era menos probable que en el método Bliss ofrecieran menos alimentos con riesgo de asfixia, porque sí se tenía como especial importancia en recomendar a los padres evitar este tipo de alimentos o la manera correcta de hacerlo. Lo preocupante es que en todos los métodos, Bliss, BLW o en alimentación con cuchara, el riesgo de ofrecer alimentos con riesgo de asfixia es bastante alto. Los papás no están bien informados y llegan a ofrecer alimentos, no importa el método que sea. Y un bebé alimentado con cuchara que tiene aún menos experiencia con la masticación o con alimentos más sólidos puede ser hasta más peligroso, porque un bebé con Bliss o con BLW que ya saben lo que es la masticación y cómo manejar este alimento sólido en la boca, normalmente no los va a ir sacando o empujando para afuera. ¿Okay? Entonces, la conclusión es que debemos de ofrecer más información y educación a los padres y cuidadores si es que queremos seguir estos métodos para evitar cualquier complicación o cualquier problema.
Debemos de, nunca recomendar este método en bebés menores de 6 meses, que tengan todas las pautas de desarrollo, que estén bien sentados, una posición erguida en su silla, un ángulo de 90 grados entre cadera y espalda. Si son bebés todavía que se caen, entonces podemos sentarlos como en algún cojín para dar soporte y que los pies estén tocando el piso o en alguna repisita para que tengan esta correcta posición y obviamente siempre con cinturón de seguridad. Nunca dejar al bebé que se alimente solo, siempre debe estar bajo supervisión. Cortar y hacer una exposición correcta y adecuada de los alimentos para evitar el riesgo. Y con estas normas bien seguidas no hay ninguna diferencia en los riesgos de atragantamiento. Siempre debemos de recomendar que los papás tomen o los cuidadores algún curso de primeros auxilios si existe algún caso de atragantamiento, y esto para la vida, no nada más si es BLW o BLIS. Creo que de verdad son muchísimos los papás que no han tomado ningún curso y es bien importante fomentarlo porque no es nada más a la hora de la comida, es en el momento en que el bebé empieza a gatear o empieza a moverte que se va a llevar algo a la boca y podemos tener accidentes. Y bueno, como les mencionaba, es preocupante el número de niños que reciben alimentos con alto riesgo de asfixia, no importa el método del que estemos hablando. Alimentos peligrosos, y yo les llamo prohibidos, así como son de la naturaleza, son alimentos redondos y pequeños, que esto los ofrecen en cualquier método. Chícharos, chícharos, garbanzos, jitomate cherry, palomitas de maíz, cerezas, uvas. Con estos alimentos la idea no es evitarlos, sino es pensar cómo los podemos ofrecer de alguna manera segura, que pueden ser bien cocidos, aplastados, cortados. Una uva así puede ser un gran riesgo, pero si la uva la cortamos a lo largo en 4 partes, entonces el bebé podría tragarla sin problema y machacarla con las encías. Las salchichas nunca son un buen alimento, si las podemos evitar las evitamos, y si no, cortadas a lo largo, bastante delgaditas. Y algo interesante es que en la mayor parte de los estudios, la manzana y la zanahoria son los alimentos con más riesgo de asfixia y con los que más problemas y accidentes han tenido los niños. Son alimentos muy fáciles que ofrecen muy sencillo, que es muy sencillo dar una zanahoria pelada o una manzana. ¿Y qué pasa? Que el bebé sí va a tener la capacidad de a lo mejor tomar un trozo si ya tiene los 4 dientes frontales, pero después al no tener muelas no lo va a poder masticar al ser tan duro. Entonces ese alimento ya es un potencial asfixiante. Entonces si vamos a ofrecer estas, debemos de tener especial cuidado de darlas ralladas en sopa, cocidas, cambiar la presentación de alguna manera para que no sean un alimento peligroso. Y las nueces, ya vimos que sí las podemos ofrecer antes, pero en forma de mantequilla, harina o triturados o en algún aderezo o en la boca o en alguna galleta, pero nunca enteros. Es importante mencionar a las papás la diferencia entre el reflejo de extrusión, que es este reflejo que van sacando los bebés los alimentos, se va perdiendo con la edad, pero estas arcadas que hacen en un principio muchas veces asustan mucho a los papás porque creen que se están asfixiando a los niños, sino que sepan por qué sucede y que el bebé tiene que ir aprendiendo a manejarlo y se va a ir perdiendo este reflejo. También es importante señalar la diferencia entre un atragantamiento y un ahogamiento, y si el bebé se está atragantando pero está tosiendo, entonces evitar estas como reacciones rápidas que asustan al sobresaltar al bebé, sacarlo rápido de la silla, moverlo o meter los dedos. Lo único que podemos hacer es ocasionar un accidente mayor, porque si el bebé me está tosiendo y está intentando sacar el alimento hacia afuera, al meter las manos podemos que se atore. Entonces, dar como esta guía muy sencilla a los papás ayuda mucho, y las diferencias con ahogamiento y la preparación para en cualquier situación realizar la maniobra de Heimlich. Ok, seguimos con las desventajas. El aumento de peso. Podría decirse que pueden tener un bajo aumento de peso cuando empezamos con BLW. Los bebés que siguieron una alimentación con cuchara y bebés alimentados con leche materna sí tuvieron mayor peso.
Los bebés que siguen un enfoque tradicional tienen mayor longitud y peso que a los que siguieron los métodos BLW o Bliss, pero a largo plazo, a partir de los 12-24 meses, las diferencias en peso, talla, índice de masa corporal no fueron significativas. Y lo que sí se vio es que los bebés alimentados con cuchara de forma tradicional tienen una menor respuesta a la saciedad, no reconocen, hay riesgo de sobrealimentar, por lo cual está asociado con mayor riesgo de presentar sobrepeso u obesidad. En cuanto a deficiencias nutricionales, se intentó con el método Bliss como cubrir esta parte y darle énfasis a los alimentos altos en hierro, zinc, vitaminas, vitamina B12 y energía. Y en los estudios no encuentran diferencias en la ingestión de hierro una vez que ya se da esta indicación y se le da prioridad a este tipo, de alimentos. Sí se ve que los bebés alimentados con BLW consumieron más grasas, pero menos alimentos con hierro, zinc y vitamina B12. Aunque los bebés alimentados con el método BLW muchas veces tienen mayor riesgo de que los alimentos no estén preparados correctamente, tienen mayor riesgo, son más susceptibles a que les ofrezcan alimentos alergénicos, con contaminación cruzada, con más sal, azúcar, envasados, procesados, como son parte de la alimentación, no tenemos como una alimentación específica para ellos. Y bueno, varios estudios señalan la baja calidad de la evidencia en respecto a la ingesta calórica y los nutrimentos en este tipo de métodos. Hace falta más información. Bueno, aquí un poquito ya la parte de cómo me gusta hacerlo en consulta, que he visto más resultados y la indicación que doy es que voy a mezclar estos dos métodos para obtener lo mejor de cada uno, siempre siguiendo el desarrollo del bebé y que haya cumplido todas las pautas de desarrollo y crecimiento. Me gusta empezar con puré un poquito más sólido durante el primer mes. Hay bebés que hacen este proceso más rápido, hay bebés que tardan un poquito más, pero dando esta indicación de ir siguiendo e ir poniendo diferentes retos al bebé para ir viendo cómo lo puede manejar. Si me puede tomar un aguacate y lo puede llevar a la boca, entonces a lo mejor nos vamos preparando para llegar a estos métodos. Entonces podemos iniciar BLW o Bliss a partir de los 7-8 meses. La regla más importante es que los alimentos estén bien cocidos, que los podamos deshacer entre los dos dedos, entre mi mano o en el paladar, entre lengua y paladar. Eso sería una consistencia correcta. Un alimento un poco más duro, el bebé no va a poderlo deshacer, porque pueden machacar, las encías son muy fuertes, pero no van a poder triturar un pedazo de carne, una jícama o una zanahoria, pero sí pueden manejar una sandía o la carne molida o a lo mejor una fruta suave. Si, bueno, entonces adecuamos la consistencia, ya sea que se raye, que se hierva, que se ponga en sopas, que se haga al vapor. Los alimentos se deben presentar cortados, largos, del tamaño de una pluma. Lo que queremos es que el bebé lo pueda tomar, lo pueda mordisquear y lo pueda ir machacando. El ejemplo del brócoli, por ejemplo, que pueden tomar con el tronco el arbolito, este puede ser uno de los alimentos con los que podemos empezar. Es muy sencillo, se hace al vapor y van a ir como desgarrando y mordisqueando y masajeándose las encías con toda la parte de arriba de las florecitas. Entonces, con esto nos podemos dar una muy buena idea de cómo puede manejar estos alimentos. Nunca ofrecer en trozos o pequeños cuadraditos como los alimentos peligrosos que mencioné. Las carnes suele ser un poco más difícil ofrecerlas, por eso me gusta ofrecer en caldos, en sopas, en picadillos, en boloñesa, en albóndigas que puedan tomar, o hacer palitos de hamburguesa con carne molida de diferentes tipos de carnes. El bebé lo va a poder tomar. Al estar molida se puede rascar y puede estar consumiendo alimentos altos en hierro y zinc. El pescado y el huevo tienen una excelente consistencia, entonces son muy buenos también. A partir de que los damos nos pueden facilitar mucho. Y todos los alimentos resbalosos, un mango o el aguacate, podemos empanizar un poquito o dejar un poco de cáscara, empanizar con quinoa inflada, harina de cacahuate o de almendra, y ahí ya estamos introduciendo también pequeñas cantidades de estos alimentos alergénicos para que tengan mejor agarre. O como está aquí en la foto, la sandía con un poquito de cáscara
o estos cortes al mango para que no se resbale y puedan tener un buen agarre. ¿Okay? Otra de las preguntas muy comunes es porciones. ¿Cuánto deben de comer los bebés? Esta teoría se llama división de responsabilidad y vamos a darle como a cada quien sus responsabilidades. Los papás van a ser responsables de ofrecer calidad de alimentos, qué se compra, qué se come en casa. Si alguna mamá no quiere ofrecer, no sé, galletas o jugos o refrescos, simplemente no lo compramos y no lo ofrecemos. El horario también nos corresponde a los padres o cuidadores. Vamos a determinar momentos de colación, de comidas y snacks. Algo que sucedió durante la pandemia es que se perdió este horario, entonces los niños hacían snacks en exceso y comían muy mal a la hora de las comidas, lo que desencadenaron varios problemas en la alimentación, seguro lo vieron, ganancia de peso, niños que dejaron de comer, que comían menos, entonces fue parte de este problema que se perdió una estructura. Entonces los padres ofrecemos la estructura y el lugar. Es muy importante siempre determinar dónde van a comer, en la silla, sentados, en el comedor, en la cocina, pero no mientras hacen otra actividad, no mientras juegan, que puede ser peligroso, no mientras están en el coche. Entonces, esas 3 responsabilidades nos van a ayudar a que los niños tengan una buena relación con la comida, una buena alimentación y calidad en sus alimentos. El niño o el bebé va a determinar si prueba o no, si come o no y cuánto va a comer. El único que sabe la cantidad que debe de comer cada día y en cada tiempo de comida es el mismo bebé o el niño. Entonces tenemos que darles esta posibilidad de decirnos, porque sí dicen y marcan claramente cuando ya no quieran cerrarse la boca con gestos o aventar, y en ese momento es, ok, acabaste de comer, no importa la cantidad que hayas comido, pero estuvo perfecto, y ofrecemos otra vez alimento en el siguiente momento para ofrecer alimento. De esta manera vamos llevando un control y funciona muy bien para niños con sobrepeso u obesidad porque estamos controlando mucho, y para niños que tienen bajo peso porque también estamos controlando sin caer en el estamos comiendo todo el día y alimentos que nutren poco, porque generalmente esto es lo que sucede, que queremos que coman, pero en niños con bajo peso, pero estamos ofreciendo alimentos poco nutritivos. Y de inicio, el bebé puede empezar comiendo una cucharada de cada alimento y vamos aumentando a 1 a 2 cucharadas de alimento por año de edad. El gusto, las preferencias se empiezan a desarrollar desde el útero. Generalmente tenemos una preferencia innata por sabores dulces y salados, disgusto por los sabores amargos, es una protección contra alimentos tóxicos. Los bebés alimentados al seno materno tienen mayor exposición a olores y sabores que vienen en la leche materna. Por eso es que debemos de fomentar siempre la experimentación, la exploración, participación, aún desde que son bebés. Nos va a ayudar a que tengan una mejor relación con la comida y que puedan llevarse los alimentos a la boca, desde oler, tocar, probar, y vamos fomentando el gusto. Como ya les decía, un niño que no prueba un alimento se debe de ofrecer 10, 15 veces el mismo alimento para lograr que se vaya desarrollando este gusto, y no quiere decir que cuando lo prueba le va a gustar, sino tenemos que esforzarnos para que pueda continuar como con esta introducción y llegar a probar los alimentos. Es normal que no nos gusten un par de alimentos, a todos nos puede no gustar un par de alimentos, pero no eliminar grupos completos de alimentos, que esto pasa en niños un poquito más grandes que dejan de comer verduras o dejan de comer proteínas por completo. Entonces tenemos que, como indicar a los papás, hacer un mayor esfuerzo y que no se den por vencidos en estos momentos. Existe una mayor facilidad, tenemos una ventana para introducir la mayor cantidad de alimentos y que los prueben y que los continúen comiendo pasado el año de edad. Viene el reto a los 12, 18 meses después de que empiezan a crecer los bebés, o sea, los toddlers, ya, donde empiezan como más independientes, sus requerimientos energéticos bajan, ya no van a comer tanto como los bebés, y aquí vienen los problemas que dejan de comer, dejamos de ofrecer estos alimentos porque pareciera que no les gustan, que ya no quieren seguir comiendo, y entonces tengo gente en el consultorio
4 o 5 años que no comen grupos completos de alimentos y siempre la expresión es que de bebé comía súper bien. ¿Y esto por qué? Porque sí, de bebé comía, presentamos, sí, seguimos un plan, pero cuando llegan estos retos entre los 12 y los 18 meses, dejamos de ofrecer alimentos y los bebés los dejan de reconocer como parte de su alimentación y claro que un niño a los 4 años no va a reconocer que comía berenjena de bebé. ¿Okay? Entonces los continuamos ofreciendo porque luego se vuelve más complicado que un niño más grande pruebe nuevos alimentos. Siempre con el ejemplo, la guía y las costumbres en casa me va a ayudar a que prueben y que tengan gusto por los alimentos. No forzamos la aceptación ni la cantidad y todas estas señales que escupan, los gestos, las arcadas, el tirar alimentos, muchas veces no tiene que ver con gusto o aceptación, sino son más propias de la etapa y paramos de ofrecer alimento y nos vamos con otra estrategia. Bueno, en cuanto, ya para ir terminando, ya estamos en tiempo, ok. Las diferencias entre comidas caseras y comerciales. Una comida casera bien preparada tiene muchísimos beneficios. Vamos a tener mayor variedad de alimentos, sabores, texturas, densidad energética y los vamos incluyendo en nuestras costumbres, en nuestro sazón, en nuestras tradiciones y cultura. Sin la información correcta podemos tener riesgo de infección, falta de higiene, contaminación cruzada, añadir sal o azúcar. Entonces regresamos a lo mismo. Lo más importante en el método de alimentación que se escoja es la información y la educación a los padres. Las dietas basadas en papilla comerciales generalmente son monótonas, se ofrecen los mismos alimentos, es la misma textura, es la misma consistencia, son los mismos sabores. Los alimentos generalmente es papa, camote, zanahoria y pocos alimentos con sabor más amargo. Un porcentaje alto de los bebés alimentados con papilla está relacionado a una menor variedad de vegetales en su dieta cuando son bebés e incluso más grandes. Y es importante que aunque quieran ofrecer comida comercial, que está bien, depende de cada mamá y cada familia y sus necesidades, debemos de complementar con alimentos hechos en casa y ofrecer esos alimentos que no me está ofreciendo la papilla comercial. Y bueno, siempre educar a los papás en términos de alimentos prioritarios, seguridad, almacenamiento correcto, higiene y todos estos temas. Y otro tema que se ha puesto muy de moda, dietas veganas y vegetarianas. No se recomiendan las dietas veganas o vegetarianas durante la alimentación complementaria y en general durante la infancia. Sí se puede llevar teóricamente una dieta vegetariana saludable, incluyendo una guía muy cercana médica, nutricional y con suplementos, pero los estudios reportan que los riesgos y son muy altos, que los papás no siguen las recomendaciones al pie de la letra y no hacerlo, los riesgos son bastante severos, que van desde daño cognitivo irreversible por deficiencia de vitaminas de hierro, vitamina B12 y puede llevar hasta la muerte. Entonces se desaconseja si son tan altos los riesgos y los factores para no realizar una dieta tan cuidadosa. Las madres veganas o vegetarianas deben de tener un cuidado muy de cerca durante su embarazo y su lactancia, y si aún así se busca que un bebé sea vegano o vegetariano, debe hacerlo muy de cerca del médico, nutrición y suplementar con las vitaminas, minerales y checar también el aporte energético de la dieta. Ya para ir cerrando, tomar en cuenta durante este periodo de lactación, tenemos este periodo ventana durante el año para que incluir una gran cantidad y variedad de alimentos, incluyendo todos los alimentos alergénicos antes del año de edad, y al año, los 12, 18 meses, seguir ofreciendo estos alimentos para no tener problemas de niños melindrosos o picky eaters que no comen posteriormente, evitar jugos, dulces, galletas, no vamos a ofrecer alimentos que no los nutren, que eventualmente van a llegar a sus vidas, entonces un bebé pequeñito no hay ningún sentido. A partir de los 8 o 10 meses ya los podemos integrar a las costumbres familiares, a nuestra dieta familiar, siempre con sus modificaciones, que sea mucho más fácil, más práctico con las mamás, enseñarles a que no se debe de sufrir el proceso de la alimentación. Aumentar la consistencia rápidamente, no importa el método que se elija, pero entre los 9 y los 10 meses ya deben de comer en alimentos un poco más sólidos.
ir poniendo retos a los bebés para enseñarles a masticar y que vayamos viendo cómo van en temas de desarrollo. Buscamos siempre una relación sana con los alimentos, no solo que coman, sino que estamos enseñando hábitos. Entonces, cuidar el lenguaje, no sentarlos, no obligarlos, no el avioncito y terminarlos la papilla. Se han visto muchos efectos negativos de este tipo de prácticas. Ofrecer ajo, cebolla, col, cilantro, perejil, romero, todos estos alimentos para darle sabor y mayor nutrición a los bebés, a los niños. No sal, no consomé, no azúcar. Podemos utilizar el caldo de hueso si quisiéramos, pero no consomés artificiales. Siempre mucha importancia sobre los alimentos altos en hierro y omegas. Y algo que me ayuda mucho con las mamás y los bebés es que no todos los bebés comen de todos los grupos en todos los tiempos de comida. Entonces, si esto no lo hace un bebé, que lo cumplan durante el día y evaluamos su alimentación a largo plazo, no en cada tiempo de comida. Y abrir las opciones para desayuno y cena. Pueden desayunar pollo o pueden desayunar carne, y si van a salir se pueden llevar un plátano. El punto es hacerles la vida como más sencilla y que este periodo lo vivan no sufriendo. Algunas recomendaciones que me gustaría darles de algo que he visto en consulta y en mis cursos es que veo a las mamás con mucha confusión. Hoy en día existen muchos mitos, muchas modas, a pesar de que hay muchísima información en redes sociales, en amigos y muchos foros y canales. Las mamás, yo las veo súper confundidas, queriendo seguir una cosa, pero tienen la información confusa, no es claro, y viven como la alimentación con mucha ansiedad, con miedo, con angustia, sintiéndose poco valiosas, que no están haciendo las bases correctas, comparando mucho a sus hijos con otros niños, y no hay un plan a seguir, no hay una estructura. Tienen como esta falta de prevención, de no saber qué va a pasar. A mí me gusta siempre ir como un paso adelante de vamos a ir haciendo esto, tú tienes que llegar a esta es nuestra meta. Entonces es una manera de, tienes tiempo de hacerlo, como la parte de la mamila, tienes chance, pero vamos a ir trabajando para cuando lleguemos a ese momento sea mucho más sencillo. En realidad es que son pocos los niños que vemos con desnutridos o bajo peso, que vemos realmente una deficiencia en nuestra población, pero esta preocupación constante de los padres de no está comiendo bien, dejó de comer, no come frutas, no come verduras, está ahí. Y si nosotros como damos ciertas indicaciones o hacemos que sigan un plan, les da estructura y saben que están haciendo lo correcto por su hijo y pueden como sentir tranquilidad en este aspecto. También he visto que siguen reglas rígidas que muchas veces ni siquiera se las dieron ustedes, sino que las dijo alguien y las siguen al pie de la letra y son sin sentido, y cuando lo hablamos, lo platicamos, podemos quitar mucha presión alrededor de estos temas y podemos fluir más fácilmente y tomar mejores decisiones. Siempre recomendar conocimientos en primeros auxilios, algún curso. Ofrecer información adecuada, guía, acompañamiento de los padres, lo van a agradecer. Y bueno, siempre seguirnos con cada paciente, sus necesidades personales, particulares, seguimiento personalizado. Y con muchísimo gusto estoy aquí para cualquier cuestión, para atender a sus pacientes. Me apasiona mucho hacerlo y de verdad es un orgullo para mí y un honor haber compartido con ustedes esta información. Y espero que les haya gustado, les haya servido, y no sé si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias. Mira, Yemi, sí tiene, creo que el doctor Alfonso de la Torre tiene una duda. No sé si quieres preguntar, Alfonso. Hola, buenos días. Muchas gracias por la plática. Estuvo muy, muy interesante. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Una pregunta. Tú mencionas que el chile después del año no lo recomiendas, ¿no? ¿Por qué? No, simplemente porque les va a picar. Tiene que ver con más las costumbres familiares. Si lo empiezan a comer desde antes, está perfecto. No lo recomendaría a los 6 meses, riesgo de contacto. No creo que disfruten de ese alimento. Pero si en la familia disfrutan comer con chipotle o algún otro alimento que no pique demasiado, lo pueden hacer. Perfecto. Y obviamente las semillas ricas en omega 3, me imagino que también las recomiendas, ¿no? Bueno, todo eso que, Sí.
contra omega vegetal o animal, ¿no? El chiste es más variedad. Últimamente me preguntan mucho una u otra, y no es una u otra, son las dos. Claro que voy a ofrecer salmón y pescado, pero también les voy a ofrecer chía y les voy a ofrecer linaza y podemos espolvorearlas en el yogurt y utilizarlas de esta manera. La idea siempre es enriquecer la alimentación de los niños y que en esas pocas cucharadas que van a comer aportemos mucho. Perfecto, muchísimas gracias. Un gusto. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Oye, yo sí te quería preguntar, mencionaste la lactación como a partir de los, más o menos de los 4 meses. O sea, pusiste como el rango, ¿no? De 4 meses. Digo, Sí. nosotros como que ya estamos, como que muchas recomendaciones son casi muy estrictas a partir de los 6 meses. Aunque la verdad es que muchos damos un poquito antes de los 6 meses. Pero no sé si quieras ampliar un poquito más sobre esto de los 4 meses o si también estás de acuerdo en que sea Sí, no, más cercano a los 6 meses o a cómo. mí me gusta más a los 6 meses. Siento al bebé más preparado, está más maduro, la función. En general, me gusta a los 6 meses. Como les decía, no hay una introducción correcta para bebés alimentados con fórmula, o sea, no encontré ese dato. A mí me gusta empezar a los 6 meses, pero sí me he encontrado con niños que llegan al consultorio con una alimentación a partir de los 4 meses y la realidad es que no me gusta porque a esta edad se me hace muy temprano y el bebé no está preparado, muchas veces no comen, es estresante para la mamá y hasta siento que estamos como perdiendo un poco el tiempo. Podríamos empezar a los 5, 5 y medio, si es que ya vemos que el bebé está sentado, que ya está tragando, que ya no tiene el reflejo de extrusión, este tipo de prácticas. Y lo que sí tengo el registro es de los alimentos alergénicos, que sí los podemos empezar a introducir a los 4 meses, pero la indicación más es hacia niños que ya tienen como riesgo de alergia importante. Sería esa edad. Si no, mi recomendación es iniciar a los 6. Siento que vamos a comer durante toda nuestra vida y un mes antes, un mes después, no hace la diferencia y creo que podemos ganar mucho cuando empezamos a los 6 meses. No, no. De acuerdo. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta, algún comentario? Bueno, pues si puedes, igual compárteme por WhatsApp. Digo, yo tengo tu celular y todo, pero no sé si quieres compartirnos una tarjeta digital y yo la comparto ahí en el chat de las sesiones. Y pues muchísimas gracias por la plática, Yemi. La verdad es que estuvo muy buena. Ay, con mucho gusto. Y Y sí, vamos claro, a- yo les comparto mis datos y cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto me pueden escribir, les puedo mandar la biografía, los artículos que revisé. Si son dudas pequeñitas también, mándenme, puedo como atender a sus pacientes de manera fácil. Me gusta dar esta asesoría cuando son dudas muy pequeñitas por redes sociales o una llamada rápida. Muchas veces son estas cuestiones que podemos sacar adelante al paciente fácil si no requiere mayor asesoría. Entonces, bueno, estoy para aquí, es algo que ya vieron que me apasiona, que disfruto, que me gusta, lo hago con mucho gusto. Excelente, pues muchísimas gracias. Mil gracias. ¿De qué? Voy a